Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de la pieza del mes, en este caso la pieza del mes de noviembre que organiza el Museo Arqueológico, como ustedes siempre me escuchan decir, con la inestimable colaboración de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico, pero quería señalar que en esta ocasión y con motivo de esta pieza tenemos también una gran colaboración para la organización de esta actividad, y es la colaboración de la Asociación Cultural Amigos de Ategua de Santa Cruz, que han querido o nos propusieron al museo que fuese la estela de Ategua, que ustedes saben que es la que hoy toca, que fuese la estela de Ategua la pieza del mes de noviembre, puesto que la semana que viene, a finales de mes, se celebran las 10º jornadas culturales sobre Ategua. Jornadas culturales que, como su número indica, llevan ya celebrándose 10 años, y bueno, pues por ese empuje y esa gran ilusión y esa fuerza que tienen en defensa del patrimonio, pues esta sociedad civil que conforma la Asociación Cultural Amigos de Ategua. Así que yo les agradezco muchísimo que nos hicieran esta propuesta de colaboración, y por ello hoy vamos a hablar, bueno, va a hablar el ponente en este caso, de la estela de Ategua. Para ello tenemos a Francisco José García Fernández, que es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, es profesor titular en Arqueología, ¿no? Prehistoria y Arqueología en dicha universidad, y por supuesto le agradecemos muchísimo que se haya desplazado un domingo para estar con nosotros y bueno, hablarnos de esta magnífica pieza. Él, bueno, pues tiene, aunque ustedes lo vean aquí, yo lo veo muy joven, tiene un extensísimo currículum. Él, bueno, pues tanto a nivel de investigación como de docencia, él comenzó como profesor ayudante y ayudante doctor en el departamento en el que hoy es profesor titular. Comenzó en los años 2004, entre 2004 y 2010, en que, como digo, él ya accede a la plaza de profesor titular. Su formación tiene que ver, bueno, mucho con ese mundo y con este ámbito en el que se encuadra la estela de Ategua. Su tesis se tituló El poblamiento turdetano del Bajo Guadalquivir, y él es especialista, por resumir todas sus líneas de investigación, que son bastantes, especialista en la Edad del Hierro y en concreto en las poblaciones prerromanas del sur de la península ibérica. Pero también tiene una importante línea de investigación relacionada con la gestión del patrimonio arqueológico, con la sensibilización patrimonial, la gestión de proyectos y estrategias, con la línea de sostenibilidad en la gestión de este patrimonio, y por ello también ha sido profesor del máster de arqueología en la Universidad de Sevilla y de los cursos de expertos en gestión de patrimonio arqueológico impartidos por la Confederación de Empresarios de Andalucía. Su currículum, como ya he dicho, es muy extenso. Yo aquí doy una breve pincelada. Bueno, pues como digo, sus líneas de investigación son muchas, todas relacionadas con ese ámbito del sur de la península ibérica y de este mundo de la Edad del Hierro, y ha realizado estancias en el extranjero, predoctorales y postdoctorales, en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, en la Universidad de Burdeos, en el Instituto Arqueológico Alemán de Berlín, en la Universidad de Potsdam, Alemania, y en la Universidad de Piura, en Perú. Sus publicaciones también son muy extensas. Él tiene más de 35 publicaciones entre libros, capítulos de libros, actas de congresos y artículos. Y la participación también ha sido muy intensa en proyectos de investigación relacionados con los procesos de transformación de las sociedades prerromanas del Valle del Guadalquivir, o relacionados con Tartessos y el componente fenicio de estas sociedades de la zona del Guadalquivir en esta época. También trata los temas de economía rural y consumo urbano en el sur de la península ibérica durante la antigüedad. También temas de paisaje y sociedad, de identidad también étnica de los pueblos que conforman esta Andalucía en esta época. Y como digo, su currículum es muy extenso, todo tiene que ver también su línea de investigación, como he dicho al principio, con el mundo, con el ámbito donde se encuadra esta estela. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Yo espero, a mí me gustaría hablar de pie y no sé si se me escucha al final, ¿se me escucha bien?
Casi lo prefiero porque, bueno, la presentación casi así lo requiere y también porque yo estoy acostumbrado a dar clases de pie, entonces me cuesta trabajo estar sentado, ¿no? Bueno, no puedo empezar de otra manera sino agradeciendo a la organización que me haya invitado a pasar este día en Córdoba, este día tan magnífico que hace de domingo. Agradecerle al Museo Arqueológico, a la Asociación de Amigos del Museo y, por supuesto, a la Asociación Cultural de Amigos de Ategua, que haya tenido a bien invitarme en esta jornada para hablar de una pieza con la que además me siento muy identificado y ahora os lo comentaré por qué, ¿no? Y, por supuesto, agradecer a todos ustedes la asistencia, que veo que hay un éxito de público tremendo con un día tan bueno en el que se puede estar también perfectamente en una terracita tomando el sol, ¿no? ¿Por qué me siento identificado con esta pieza? Yo no tengo ninguna relación ni de vecindad ni de procedencia con la zona, pero resulta que da la casualidad de que es mi pieza favorita para examinar en la Universidad de Sevilla a los alumnos. Entonces, cuando me dijeron la Estela de Ategua, perfecto, me la sé de memoria, porque me he corregido algo así como 500 exámenes que hablan sobre la Estela de Ategua. Y porque es el leitmotiv que utilizamos para explicar la enorme problemática que entraña el estudio de las sociedades prerromanas y en concreto todo el fenómeno de la interacción entre indígenas y fenicios durante el inicio de la Edad del Hierro. Digamos, el ejemplo, ¿no?, que más riqueza nos da a la hora de debatir y de discutir mucho sobre la procedencia de estas poblaciones y sobre el carácter de estas poblaciones. Así que yo me siento contentísimo de poder haber vuelto a leer sobre la Estela de Ategua, haber aprendido cosas nuevas y haberla visto tan estupenda, ¿no?, como está aquí abajo en la exposición nueva del museo. Antes de centrarnos en la propia estela, quería hacer un pequeño recorrido sobre qué entendemos por estelas del suroeste, qué son las estelas del suroeste y qué significado tienen, y cuáles son algunas de las problemáticas que entrañan estos soportes. Las estelas del suroeste, como ustedes saben, son unas lápidas que son talladas para ser colocadas de pie. Son bloques monolíticos, alisados por una cara, como pueden ver aquí. Estas son una serie de estelas de la zona de Extremadura, para ser colocadas de pie y alisadas por una cara, que es donde llevan el campo iconográfico. Nombres tienen como colores, tiene el arco iris. Se les llama estelas tartésicas, estelas del suroeste, algunas estelas diademadas, o estelas de guerrero, o estelas del bronce final. Tienen muchísimos nombres. Ningún nombre responde realmente ni a su distribución ni a su carácter, puesto que ni son extremeñas, porque también las hay en el Valle de Guadalquivir, ni son del suroeste, porque las hay en el sur de Francia y en Aragón, ni son tartésicas, porque quién sabe lo que es tarteso, ni son del bronce final, porque algunas son coloniales. Es decir, ningún nombre realmente le va bien a este fenómeno, pero no cabe duda de que es un fenómeno que se concentra en el cuadrante suroccidental de la península y que tiene un arco cronológico dilatado en el tiempo que va desde un momento indeterminado del final de la Edad del Bronce hasta bien avanzada en la primera Edad del Hierro. No hay que confundirla con los menires, aunque a veces se habla de las estelas como si fueran menires, no porque no representen lo mismo. Probablemente los menires, sobre todo los menires estelas, que es como se le denomina a los menires que tienen representaciones antropomorfas, tengan una función muy parecida, de destacar al guerrero, hito en el paisaje, etc. Pero la cronología es muy diferente. Hay algunos investigadores que han intentado estirar los menires hasta el bronce final, a ver si pueden así casar con las estelas, pero hasta ahora no hay ninguna evidencia que demuestre que haya una evolución genética entre el menhir estela y la estela del suroeste. Tampoco se le puede confundir con otro soporte muy habitual en la zona del suroeste, sobre todo en Portugal y en Huelva, que son las llamadas losas alentellanas o losas alentejanas, que son unas tapaderas de tumbas en las que aparecen representados, al igual que en las estelas de guerrero, aparecen representadas armas, no así el guerrero no aparece, y aparecen en relieve, como ven aquí, no grabadas, como en el caso de las estelas del suroeste, y son más pequeñas y son tapaderas de tumbas. No están preparadas ni tienen la forma para ser colocadas, ni el tamaño para ser colocadas en vertical. Sin embargo, esto es también otro problema, porque se ha intentado establecer una asociación cronológica entre estelas alentellanas y estelas tartésicas, y es una asociación imposible, porque las armas, ahora lo veremos, ¿no?, las armas representadas en unas y en otras son de distintas épocas. Las estelas alentellanas son de la Edad del Bronce Medio y las estelas del suroeste
las armas que aparecen representadas son armas de comercio atlántico, ¿no? Son armas de final de la Edad del Bronce y además coinciden con el inicio de la presencia fenicia. Las estelas representan muchas cosas, son un collage de casi todo lo que le gustaría tener a un guerrero de la época, en diferentes niveles. A nivel de armamento, ¿no? Pues tiene su escudo, la espada, la lanza, aunque aquí no aparezca, el arco con la flecha, que son los elementos más habituales que aparecen en las estelas, y luego algunas estelas pues se ve que había algún guerrero un poquito más pudiente que tenía su carro. Entonces, yo siempre le digo a los alumnos que la estela es una especie de proyección de lo que desea ser el guerrero, o de lo que tiene el guerrero. Entonces, como hoy en día, una persona que tiene un BMW, pues si se puede representar con el BMW, se representa con el BMW. Pues los guerreros se representaban con su carro y con toda su panoplia guerrera. No solo relacionada con su actividad militar, sino también aparecen elementos relacionados con la vestimenta y con el acicalado, como es el caso de los peines, de las fíbulas, los peines de marfil, lo ven ahí, las fíbulas, los espejos, una especie de maletín cosmético que llevarían estos guerreros también para ir a la guerra guapos y bien preparados, como un guerrero de la Ilíada, ¿no? Con su ricito, su barbita bien mesada. Es algo también muy vinculado a lo que es la imagen del guerrero. Y luego aparecen otros elementos como los ponderales. Estos se han interpretado como ponderales, un sistema de pesos y medidas, siempre en grupos de 5, como un juego de peso de origen oriental. Instrumentos musicales que ya son muchísimo más escasos, pero el kit básico viene a ser las armas y, si puede ser, el carro, y algo de elementos de atrezo, algo de elementos de cosméticos. Y por supuesto la figura humana, que aunque se hable de estelas de guerrero no es omnipresente. Solo hay una categoría dentro de las estelas de guerrero que realmente lleve un guerrero. Hay estelas que solo llevan las armas. Por eso la siguiente pregunta es: ¿son todas las estelas iguales? Hablamos de estelas de guerrero, pero no todas las estelas tienen las mismas representaciones. Hay distintos tipos de estelas. Incluso hay un tipo que no son de guerrero, sino que son de señoras, las estelas diademadas. Las denominadas estelas básicas son unas estelas que aparecen sobre todo en la zona del Tajo. Fíjense que no tiene nada que ver con Andalucía, estamos hablando de la zona de la Beira portuguesa y el norte del Tajo, la sierra de Gredo, que solo representan una lanza en la parte de arriba, una espada en la parte de abajo y en el centro el escudo. Se ha planteado la posibilidad de que estas estelas básicas estén representando la panoplia de guerrero en combate, que viene a ser el escudo en el centro, en el brazo izquierdo, perdonen que no pueda hacer el gesto, la espada abajo al cinto y la lanza arriba, ¿no? Es casi una representación esquemática del propio guerrero, que sería la piedra. Sobre estas estelas se ha dicho muchas cosas con muy poco fundamento, no porque las personas que lo digan no tengan fundamento, sino porque ninguna se ha encontrado un contexto arqueológico. Entonces se han planteado que son las más antiguas, ahora veremos por qué, sin que ninguna aparezca relacionada con estratigrafía. Se han planteado que sean, por su forma y su tamaño, que sean tapaderas de tumbas de inhumación. Ninguna aparece asociada a tumbas de inhumación. Y se ha planteado que son típicamente portuguesas o del norte de Cáceres, cuando alguna que otra aparece en el Valle del Guadalquivir. Es decir, que estas estelas en realidad son un problema importante, porque ni su distribución ni sus características nos permiten cerrar un poco el debate en torno a cuál es la función originaria que tendría. Ni siquiera podemos decir a ciencia cierta que sean las más antiguas. Lo que sí son las más básicas, y eso sí es cierto, porque a partir de este tipo, ya el resto de las estelas va a ser una complicación de esta base, que es añadiéndole a la estela otros elementos de prestigio y manteniendo ese esquema básico de escudo, lanza y espada. Serían las estelas denominadas estelas de armas y ajuar, en la que aparece el mismo prototipo, pero ya acompañado de el peine. Aquí tienen el espejo, aquí tienen una fíbula de codo para abrochar la capa o el manto, pero ven la posición de la espada y de la lanza, que es la misma. Luego, en enorme variabilidad, puede incluir un carro, puede incluir un casco, puede incluir todo lo que se quiera, que son todos elementos de prestigio que se suman al equipamiento básico del guerrero. Estas estelas ya se encuentran distribuidas prácticamente por toda la geografía del suroeste, desde Portugal hasta el sur de la península ibérica. Son, junto con las estelas de guerrero, las propiamente dichas estelas de guerrero, las más habituales.
Las estelas de Guerrero ya incluyen al antropomorfo como protagonista, que desbanca al escudo como centro del campo iconográfico. El escudo ya forma parte del propio guerrero, y el centro de la representación siempre es el guerrero, aunque los elementos asociados siguen manteniendo su propia disposición en torno al mismo. Escudo, mano izquierda, espada, mano derecha o al cinto, lanza arriba y luego alrededor del cuerpo las cosas más o menos donde irían cayendo, porque tampoco es que tuvieran un enorme dominio de la perspectiva. Entonces la fíbula por aquí, el espejito por aquí, el peine por aquí abajo, un poco colocado, y el carro siempre abajo, porque claro, va montado encima. Entonces es esa especie de estructura casi, valga la redundancia, estructuralista, de cómo se concibe la forma de vestirse y la forma de organizarse el atuendo del guerrero. Estas estelas son sobre todo habituales ya a partir del Guadiana hacia el sur, Valle del Zújar, Córdoba sobre todo, Valle de Guadalquivir, y ahí tienen una enorme variabilidad en relación con el tamaño y la proporción del personaje, si aparecen uno o varios personajes, ya empieza a complicarse mucho la cosa, en la posición del carro con respecto a los personajes y también en la forma del propio soporte, que ya no es una lápida alargada, sino que ya puede ser una lápida más ancha y plana, siempre con la parte inferior labrada para ser colocada de pie, y que algunos autores la han querido ver ya no con una tapadera de tumba para inhumación, sino como una estela que indique una tumba de incineración, o sea, asociado a la introducción del ritual de incineración desde el mundo oriental, porque además ya buena parte de los elementos de prestigio que representan estas estelas ya están asociadas al comercio precolonial y colonial, es decir, son productos de prestigio que no vienen del Atlántico, sino que proceden ya de la zona del Mediterráneo oriental. Por último están las estelas denominadas diademadas, que se han interpretado como estelas femeninas. Se considera que este tipo de tocado es un tocado femenino, también porque es la única estela que tiene atributos en el torso, es decir, que tiene pecho, o unos puntitos que asemejan a pecho, mientras que las estelas de guerreros, muchas de ellas tienen símbolos masculinos, ¿no? Tienen una enorme homogeneidad. Estas estelas sí que conforman un kit casi invariable en el cual la figura representada, el antropomorfo, supuestamente femenino, se encuentra en el centro con ese tocado, y hay aunque parezca que son muy diferentes, en realidad el motivo viene siendo el mismo. Incluso la forma de la estela es bastante más pequeña, más achatada y más cuadrada. Se considera que por una perduración de otro tipo de estela que había en la Edad del Bronce, que es la estela Guijarro, que es una estela siempre femenina, que se distribuía en el sur de la península en la Edad del Bronce. Y esta estela diademada se encuentra sobre todo concentrada en el Valle de Guadalquivir, al sur del Guadiana, salvo alguna excepción, y había un tremendo debate en torno a un debate clásico, además de los años 90, principios del 2000, sobre cuáles fueron antes, las estelas de guerrero o las estelas diademadas. Y había conferencias sobre las estelas de guerrero porque tienen armas de bronce atlántico, y las diademadas no. Entonces hay un tremendo debate en torno al cual fue el primer dentro de esta tipología de estela. Debate que se soluciona en el año 2006 con el simple hecho de que apareció una estela con dos personas representadas, un guerrero con su casco de cuernos y una señora diademada. Se acabó el problema. Las estelas son contemporáneas. Es el único caso evidente de estela mixta, en la que aparece representado un guerrero con un antropomorfo diademado. Apareció en Almadén de la Plata, en unas prospecciones, movida de su sitio. Esto apareció en un majano en el centro de una zona de cultivo, pero lo bueno que tienen las estelas es que, aunque siempre aparecen descontextualizadas, las estelas pesan mucho. Entonces, su lugar de origen siempre está cerca de donde se ha tirado. Se tira al lugar más cerca en el que se pueda tirar del contexto del hallazgo. Apareció, como digo, en el año 2006 y se pudo hacer un estudio, una prospección del entorno. Y bueno, luego veremos que aparece en un sitio muy relevante a la hora de apoyar o refutar distintas teorías sobre su posible función de cara a la organización y el control del territorio. Pero bien, la cuestión es que esta estela ya fue estudiada con metodología arqueológica, el propio contexto donde apareció también. Y bueno, podemos decir que es el ejemplar que permite corroborar que tanto estelas de guerrero como estelas diademadas eran contemporáneas, y que en un contexto en el cual
todos los estudios sociológicos que se han llevado a cabo sobre esta época en relación con el papel del guerrero se deben de ver complementados con un estudio sociológico sobre el papel de la mujer dentro de este grupo social, dado que guerrero y antropomorfo diademado aparecen no solo en la misma estela, lo cual no es habitual, pero es muy relevante el hecho de que aparezcan los dos solos y con el mismo tamaño, y probablemente con algún tipo de interacción, puesto que los que han estudiado esta estela se han dado cuenta de que aquí hay un golpe que ha machacado un punto en el cual cabe incluso la posibilidad de que los dos antropomorfos se estén cogiendo de la mano. Eso sería maravilloso, pero no lo sabemos. La cuestión es que este ejemplo yo creo que supone un antes y un después a la hora de empezar a reflexionar sobre cuál es el papel de estas estelas, la relación entre ambos tipos y también el lugar que ocupan las estelas dentro del paisaje, que será algo que veamos luego. Su distribución, bueno, ya os he avanzado algo sobre cuál es la distribución. Se concentran sobre todo en el cuadrante suroccidental, pero en sentido amplio. Zona del Tajo, Sierra de Gredo, Valle del Tajo, Guadiana, Valle de Guadalquivir, con algún ejemplo en Zaragoza y 2 o 3 ejemplares en el sur de Francia, que la verdad que yo es que no quería ni pensar a la hora de cómo puedo yo explicarle esto en una conferencia. No lo sabemos. Es decir, que aparezcan en el sur de Francia estos ejemplares, la verdad que es un auténtico quebradero de cabeza para cualquier investigador que se atreva a analizar las pautas de distribución de estas estelas. Es un trabajo clásico de Sebastián Celestino, que luego fue publicado como monografía en el año 2001, trata de tipificar la distribución y la evolución de estas estelas, hablando de distintos grupos regionales, entre la zona del Tajo y el Guadalquivir, que sería, él habla de un grupo de la zona de la Sierra de Gredos y la Beira Portuguesa, un segundo grupo en el Valle del Tajo y el arroyo Montanche, un tercer grupo que sería el Guadiana-Zújar, que es o ha sido durante mucho tiempo el grupo más numeroso, un cuarto grupo que sería el Valle del Guadalquivir y un quinto grupo al sur de Portugal, en el Algarve, que sería este grupo de aquí. Aunque hablamos de estelas tartésicas en alguna ocasión, o estelas del suroeste, hay 2 lugares en los que las estelas no aparecen, que resulta sumamente llamativo, que es la provincia de Huelva. Vamos, que hablemos de estelas tartésicas, no haya estelas en Huelva, es como para tirarse de los pelos. Y el interior de Cádiz, la trascosta del área gaditana, que tanta importancia tiene en todo el proceso colonial fenicio. Bueno, pues el interior de Cádiz, tampoco la costa, y el interior de Huelva no tienen estelas. Y eso también es un problema que habrá que resolver en el futuro, puesto que si vamos a relacionar las estelas con las dinámicas del bronce final y lo vamos a relacionar con todo el proceso de interacción entre indígenas y fenicios, de ahí el comercio y la distribución de esos elementos exóticos de prestigio, ¿cómo es que hay un vacío en la zona que más presencia poblacional supuestamente concentra y en la zona en la que más estrecha es la interacción entre esos 2 grandes grupos poblacionales que son los fenicios y los indígenas? Ahí tienen un poco un estudio de proporciones, de cuáles son las estelas que aparecen en cada uno de estos grupos y que, como veremos luego, ha dado pie a hablar de una evolución y una difusión de las estelas desde el centro del Valle del Tajo hacia el sur del Valle de Guadalquivir. Aquí tienen otro mapa de distribución más reciente, con los 5 grupos que les he comentado, más el grupo francés. Y lo que nos interesa aquí, su distribución en el Valle del Guadalquivir, porque como ven está dominado por las estelas de la campiña sevillana, pero sobre todo por las estelas de la campiña cordobesa y del valle medio y medio alto del Guadalquivir, que es donde más estelas han aparecido en los últimos años. Aunque saben que la estela de la Tegua es una estela no de las primeras que se descubrió, pero sí de las más antiguas. En volumen de información, en los últimos años, la provincia que más volumen de información ha proporcionado es la provincia de Córdoba. Y además la que está un poco volviendo loco a los investigadores, porque es donde salen, salvo el caso de Almadén de la Plata, que os comenté antes, de la estela doble, es donde aparecen los casos más peculiares, y que están rompiendo un poco con las hipótesis tradicionales. La práctica totalidad de las estelas han aparecido descontextualizadas. Esto es algo que nos tenemos que grabar a fuego en nuestras mentes a la hora de abordar el problema de su cronología y su uso.
si no aparecen asociadas a otros elementos, sino que aparecen en medio del campo, tiradas después de haberla cogido con un arado, difícilmente podremos establecer su cronología porque no tenemos referencias estratigráficas y establecer su función porque están fuera de su lugar de uso. Y este es el gran problema de las estelas. Entonces, todas las hipótesis que se han hecho en torno a estos dos puntos, cronología y uso, se hacen a partir de su posición relativa en el paisaje y los elementos que aparecen representados. Es decir, una especie de cronología relativa con respecto a la iconografía que aparece en las estelas y los paralelos que tiene esa iconografía. Pero por cronología relativa en estratigrafía, prácticamente ninguna tiene referencia. Salvo algunas excepciones. Hay dos estelas en Extremadura que se dice que aparecen asociadas a ceniza y a hueso. Siempre se habla de estas estelas como dos posibles paralelos de estelas funerarias. La estela hallada en la necrópolis de Setefilla no nos vale, es una estela reutilizada como sillar en una tumba posterior. La estela de Canchorroano, en Badajoz, es una estela utilizada como umbral en la puerta de un santuario probablemente 200 años posterior, y quizás ideológicamente utilizada, porque la estela está mirando hacia la persona que entra, es decir, la persona que entra pisotea al guerrero. Puede que haya algo de uso fraudulento de esta estela, de uso intencionado de esta estela. Y las estelas del cortijo de la reina en Córdoba, recientemente publicada por Murillo y sus colaboradores en la revista Rómula, son problemáticas. Y estas estelas merecen que nos detengamos un poquito antes de hablar de la estela de Ategua. Son problemáticas porque son dos estelas de guerrero muy completas, en la que incluso en una aparece un instrumento musical, otros personajes menores, su peine, el espejo, la coraza, espada, es decir, los ponderales. Tenemos casi todos los elementos típicos de una estela representados en estas dos estelas, pero lo interesante fue su contexto de hallazgo, porque es la única o casi el único caso en el que se puede hablar de un contexto que hubiera permitido eventualmente un estudio sobre su posible función. Permítanme que me detenga porque yo creo que merece la pena, después del esfuerzo que han hecho estos investigadores en trabajar con estas estelas y darle un poco de sentido a este hallazgo, creo que merece la pena que nos detengamos también porque es de un contexto muy cercano al contexto de Ategua. Estas estelas aparecieron en unas obras para hacer un canal de irrigación en el año 72. Un canal de 80 centímetros de profundidad cerca del cauce del Guadalquivir y muy cerca de la confluencia del Guadajo con el Guadalquivir, un contexto que a nivel paisajístico es equiparable al propio contexto de Ategua. Las estelas se le pierde la pista y se estudian a principios de la década pasada para esta publicación que os comento, y en ese estudio se revisa con los descubridores el contexto de hallazgo. Al parecer, según cuentan sus descubridores, estas estelas aparecen volteadas hacia abajo y se las llevó la cazoleta de la excavadora al abrir el canal. El que estén volteadas hacia abajo mirando al río es muy significativo. Si no han sido objeto de un proceso postdeposicional que las haya trascolocado de su lugar de origen, en principio, si esa es su posición de caída, las estelas están mirando hacia el río. Interesante. Probablemente la estela de Ategua esté mirando hacia el Guadajo, muy probablemente. Y además, las dos aparecieron muy cerquitas, a 6 metros de distancia, y debajo de ellas, después cuando se siguió con la excavadora, apareció una mancha de ceniza con restos de ceniza mezclada con restos óseos y con 3 recipientes, 3 urnas de este tipo, que son muy habituales en los contextos de final de la Edad de Bronce y principio de la Edad del Hierro en la provincia de Córdoba. La ha estudiado el doctor Murillo en La Saetilla, en Vega de Santa Lucía, es decir, lugares tópicos, ¿no?, de la protohistoria de la provincia de Córdoba, en el propio valle del Guadajoz, que aparecieron rellenas de esos huesos y de esa ceniza. Son además las 3 prácticamente iguales, cerámica a mano, de origen probablemente o de tradición indígena, una de ellas decorada con botones de cobre, con pequeños botoncitos de cobre. Bien, el hecho de que estas estelas aparezcan asociadas a estos recipientes y a este conjunto de ceniza nos da una pista sobre una posible función relacionada con algún tipo de ritual singular. Pero de ahí a hablar de estelas funerarias resulta bastante complicado porque no tenemos todavía constancia de cuál es la
qué tipo de huesos aparecieron, puesto que esos huesos no se han estudiado arqueológicamente, como veremos luego, y realmente la estratigrafía, en qué posición tienen estas estelas con respecto a esa estratigrafía en la que se hallaron este depósito de ceniza con hueso. Es un problema que se asocia a otras estelas que aparecieron en idénticas circunstancias, aunque hay menos noticias aún sobre su paradero, que son las estelas de Cerro Muriano Unido, que sus descubridores también asocian a un depósito de cenizas con huesos, pero en este caso sí especifican que eran huesos de ovicáprido, de caballo y de buey, no eran huesos humanos. Aquí dejo la cuestión porque es muy interesante a la hora de reflexionar sobre hasta qué punto esto nos puede desvelar o no una función funeraria para las estelas. Insisto, la provincia de Córdoba es la que ahora mismo nos está dando las pistas para volver al tema de las estelas con un poquito de luz nueva. Bien, la estela de Ategua. Vamos a entrar un poco de lleno en el caso de estudio que nos trae hoy aquí, la estela de Ategua. La estela de Ategua, como todos saben, aparece cerca de Castro del Río, vinculada al yacimiento de Ategua, a orillas del Guadajoz. Le traigo esta imagen para hacer un zoom que nos eleve no sobre el territorio de Ategua, que ahora vamos a ver, sino sobre el territorio del Valle del Guadalquivir. Y es totalmente intencionado porque quiero que vean el protagonismo que tiene la zona del Guadajoz dentro de un fenómeno muy importante en las campiñas del Guadalquivir en época protohistórica, que es la colonización agraria. A partir del siglo VIII hay un proyecto, no sabemos muy bien cómo se organiza y de quién parte la iniciativa, pero hay una puesta en cultivo intensiva de tierras en el Valle del Guadalquivir, pero sobre todo un traslado de población de los núcleos, de las aldeas y de los núcleos protourbanos al campo. Este fenómeno está casi asociado en el tiempo al desarrollo de las estelas, porque muchos de estos núcleos protourbanos que empiezan a vislumbrarse como futuras grandes centros, grandes ópidas de la campiña, se encuentran asociados a estelas. Caso de Carmona, ¿no? Caso de Ategua, o el caso de Montemolín, que también aparece asociado a una estela del suroeste. Probablemente haya que estudiar este mundo de las estelas asociado a toda esa proliferación de granjas, aldeas y sobre todo a la aparición de una estructura jerárquica del territorio en el Valle del Guadalquivir, o al menos en el caso de las estelas del Valle del Guadalquivir. Y me interesa precisamente este punto porque el Valle del Guadajoz fue uno de los primeros que se estudió, junto con el arroyo Guadatín, un poco más al norte, de los primeros en los que se estudió esta proyección territorial del Opidum, de los grandes centros como Ategua, hacia el campo, y la aparición de las granjas y de las pequeñas aldeas. Aquí tienen una fotografía Google Earth de Ategua con el posible lugar de hallazgo, según describe el primer investigador, Bernier, ¿no? El primer investigador que la publica, que da la primicia en un breve artículo en la revista Céfiru del año 69. Habla de un hallazgo casual por un tractor, que probablemente es el que le causa esos arañazos que hoy en día todavía se pueden ver sobre la estela. Se halla a unos 500 metros al sur de las murallas del antiguo yacimiento de Ategua, lo cual nos sitúa en esta zona, permite situarla en algún lugar indeterminado de este círculo, mirando muy probablemente hacia el río, que muy probablemente, insisto, sería vadeable en este punto o en algún punto por aquí en esta época. Ese es su contexto. Luego se lleva al Cortijo, que es donde tiene oportunidad de examinarla y de fotografiarla. Esta es la primera fotografía que se publica de la estela, el profesor Bernier, en el año 68, publicándola, como digo, en el año 69. La estela, todos la conocéis, y además no me voy a extender especialmente en su descripción, puesto que, además de que aparece descrita aquí en el propio museo, es muy probable que muchos de vosotros ya conozcan cuál es el contenido. Simplemente voy a hacer una relación de cuáles son los principales elementos que luego nos pueden llevar a reflexionar sobre su posible función y todo el debate en torno al carácter de esta estela, su vinculación cultural, etc.
Por lo tanto, voy a intentar hacer un juego constante entre las dos posibles lecturas. La lectura iconográfica, cuál es el contenido visual, y la lectura iconológica, cuál es el significado de ese contenido. Y por supuesto, sin olvidar que para ello nos tenemos que apoyar en estelas que tienen elementos paralelos, como las que nos encontramos en la zona de la cuenca del Guadiana, que es donde nos encontramos con los paralelos más cercanos en cuanto a contenido, forma de dibujar el carro, aparición de grupos de personas agarradas, como aparecen aquí, ¿no? en la parte inferior de la estela. Bien, la estela se ha estudiado en 3 planos, que pueden reproducir 3 planos también de la actividad que representa la estela, o del hecho que representa la estela. Un plano A, un plano B y un plano C. Cada uno con un contenido. Y luego, sobre este contenido, se pueden pensar muchas cosas. Yo voy a comentar un poco cuál es la idea más extendida sobre este contenido, y sobre ello pues, podemos glosar y hacer diferentes reinterpretaciones. La parte superior se supone que representa al guerrero en su estado ideal, en su situación ideal. Aquí pueden verlo mejor en el dibujo que en la fotografía. Aparece el guerrero con su coraza, así con estos dibujos geométricos, el casco, pendiente, brazalete, y va totalmente ataviado. De hecho, la estela de Ategua, si no me equivoco, es la más completa en cuanto a la forma de representar al guerrero, y la que tiene un discurso muchísimo más abundante en elementos y en símbolos. Aparece, como no puede ser de otra manera, con la lanza, la espada y el escudo. No sabemos si de escotadura en V, que es el típico escudo de las estelas, un escudo que tiene una mella hecha en V, muy probablemente para el juego de la lanza. No sé si han visto la película Troya, bueno, ahí se ve muy bien el juego de escudo y lanza. La escotadura tiene una función en la esgrima de esta época, en el arte de la guerra de esta época. Y elementos ya relacionados con la cosmética, como es el caso de la fíbula, al hombro, donde debe de ir, el peine y el espejo. Aparecen lo que llaman cuadrúpedos. Vamos a denominarlo cuadrúpedo, podemos llamarlo de otra manera. Unos dicen que son perros, otros dicen que son animales destinados al sacrificio. Este al menos se ha interpretado como el perro del guerrero, como un guerrero casi visto como un gran cazador. Se ha interpretado esta parte como la idealización del guerrero, ¿no? Aquí estoy yo, y además ocupa la parte principal de la estela, la parte superior, y además casi la mitad del campo iconográfico. La idealización, cuasi sagrada. Este segundo campo, el campo B, representa a un personaje tendido sobre una supuesta camilla, representa a otros 2 cuadrúpedos y a una persona que aparentemente femenina, por estos 2 puntitos que aparecen aquí, y con una mano en la cabeza. Interpretación habitual: el guerrero ya muerto. Esto es una escena funeraria, y la segunda parte es el guerrero ya muerto, y es la escena real, ¿no? La escena de el velatorio, ¿no? del difunto, con la persona besándose los cabellos, llorando, etc. Tercera escena. Esta es bastante más complicada, porque aparece de nuevo un personaje con un tamaño bastante importante en proporción a los demás. No es cualquier personaje. Si hacemos un análisis estadístico del tamaño de la figura, siempre acaba sobresaliendo, portando un carro, como ven aquí, y asociado a 2 grupos de personas, uno de ellos claramente masculino, y otro de ellos probablemente femenino, puesto que aparecen con este tocado muy parecido al de las estelas diademadas, que ya sabemos que son contemporáneas. Entonces podría ser una supuesta danza ritual vinculada al culto funerario a este guerrero muerto. Ahora, ¿cuál es el papel del carrista? Eso ha llevado a muchísimas especulaciones. El propio guerrero, representado una vez más idealmente llevando el carro, en su momento de máxima majestad, por así decirlo. Es alguien que lleva al muerto al lugar de enterramiento, es decir, es el que porta al muerto. La verdad que, como pueden ver con esta representación tan esquemática, resulta muy difícil
hacer o llegar a una conclusión definitiva sobre cuál es, digamos, el significado de cada uno de estos elementos. Insisto, es la representación más completa que hay en cuanto a número de elementos, en cuanto a distribución de los diferentes campos iconográficos y de la riqueza de posibles lecturas iconológicas con respecto al papel del guerrero y con respecto a la posible función que tienen estas estelas. Sobre todo, insisto, si la comparamos o utilizamos como paralelo otras estelas muchísimo más fragmentarias o muchísimo más escuetas, como las que aparecen también en la provincia de Córdoba, pero sobre todo al sur del Guadiana, donde nos encontramos parejas o grupos de diademadas danzando, donde aparecen también grupos de guerreros o elementos masculinos también en una supuesta danza fúnebre. Es decir, todo lo que aparece en la estela de la tegua, o casi todo, afortunadamente, lo tenemos referenciado en otros lugares, por lo cual se puede considerar como una especie de pauta. Su importancia no solo responde a lo representado, sino también al soporte utilizado para representar. Os he hablado de cuál es el contenido iconográfico, pero no del soporte. El soporte es un bloque de caliza blanquecina que no es propio de la zona del entorno del valle del Guadajoz, no es propia del entorno de la tegua. Hay que andar unos 25 kilómetros para encontrar una cantera que proporcione este tipo de piedra. Y no es que Córdoba no tenga piedra, se busca una piedra más fina, muy fácil de labrar, eso sí, pero con un grano mucho más fino y de una mayor calidad que la piedra local. Es decir, aquí hay un interés por la búsqueda de un soporte que debe de estar asociado a una acumulación de poder y a una acumulación de riqueza de un personaje que probablemente sea el personaje representado. Ahora que este personaje es el guerrero vivo, el guerrero muerto, el guerrero vivo y muerto, o es la persona que entierra al guerrero, bueno, pues todo eso es ahora mismo el punto fundamental de debate. Vamos a pasar al tema de discusión, que yo creo que es lo más interesante, puesto que la estela de la tegua lo que nos supone una excusa para discutir sobre estos dos problemas. Les comentaba antes que el hecho de que las estelas aparezcan generalmente descontextualizadas nos lleva a dos principales problemas. ¿Cuál es la cronología? Y por lo tanto discutir sobre si son coloniales, precoloniales, indígenas, de influencia fenicia, etc. Y luego el tema de la función, para qué servían las estelas, que es un poco casi la madera del cordero de todo este debate en torno a la aparición de las estelas. La hipótesis tradicional la asocia al bronce final. ¿Por qué? Y no todas las razones son razones puramente arqueológicas. Porque aparece la figura del guerrero, porque las estelas están hechas sobre un soporte pétreo parecido al menhir. Por muchas razones casi historiográficas, las estelas se han vinculado a la sociedad guerrera indígena de bronce final. Es algo casi ¿no? de sentido común, entre comillas, ¿no? Es decir, bueno, tenemos un mundo megalítico extraordinario, tenemos unas estelas de la edad del bronce, lo normal es que las estelas del final de la edad del bronce sea una herencia de ese mundo del guerrero, que además va cobrando poder a medida, cobrando importancia a medida que la propia figura del guerrero adquiere poder dentro de la estructura social. Y también por los elementos representados en las estelas. En las estelas, las armas representadas tienen sus principales paralelos en toda la panoplia de armas del comercio atlántico. Hay un fenómeno que se denomina círculo cultural atlántico entre esta fecha precisamente, entre el bronce final 2, 3300, y el bronce final 3B, el año 900 más o menos, en el que la península ibérica se incorpora a toda una red de tráfico de armas en el mundo atlántico. También porque asociado a ese tráfico de armas va el tráfico de materias primas para fabricar las armas. Aquí en el sur tenemos mucho cobre, pero no tenemos estaño. En las islas británicas hay estaño, pero no hay cobre. Entonces hay todo un tráfico de materias primas, productos manufacturados, y a la península ibérica se incorpora a ese circuito comercial precisamente en la época en la que supuestamente empiezan a aparecer las estelas, que es finales del bronce final 12, en torno al siglo XII, XI a.C. Las espadas que aparecen
de esta época, aparecen sobre todo en depósitos fluviales. Aquí tenéis el puñal abajo en exposición, que es también un ejemplo fantástico. Estas son del depósito de la ría de Huelva, en el que aparecen 400 elementos metálicos, cuando se draga el puerto de Huelva en el año 23. Estas armas son las que aparecen representadas en las estelas. Son las espadas denominadas pistiliformes y las denominadas espadas tipo lengua de carpa. Nombre un poquito absurdo, pero así es como se las conoce en la literatura científica, porque se supone que tienen la forma de una lengua de carpa. Bien, estas tipologías, que son del bronce final 2 y del bronce final 3, son las que aparecen en las estelas y son casi el argumento fundamental para decir las estelas son del bronce final, son del mundo indígena del bronce final. Pero ojo, tenemos un problema, que en las estelas aparecen elementos que no son atlánticos. Los espejos, las fíbulas, que se han interpretado como elementos del Mediterráneo oriental, los peines de marfil, los sistemas ponderales. Se han encontrado 2 sistemas completos en excavaciones, y el más reciente, que apareció en Huelva, en la Plaza de las Monjas, en una excavación muy reciente, se sabe que es del sistema ponderal chipriota, más claro el agua. Chipre es una zona de trampolín del mundo fenicio hacia Occidente. Chipre es la isla de la que probablemente partan la mayor parte de las primeras expediciones fenicias hacia Occidente. Cosas que son excesivamente orientales como para que aparezcan en una estela supuestamente indígena. La hipótesis tradicional, ¿cómo soluciona este problema? Pues recurriendo a un concepto del que se ha abusado mucho, que es el concepto de precolonización. Bueno, antes de que lleguen los fenicios, hay contactos precoloniales, contactos comerciales con navegantes que están experimentando con las nuevas rutas, que son los que están abriendo camino hacia Occidente. Esporádico, es decir, llegará a lo mejor cada 2 o 3 años, pues aparecerá un barco por aquí y comercia, y entonces va llegando de forma muy capilar productos procedentes de Oriente y del Mediterráneo oriental, no necesariamente del mundo fenicio, como estos espejos, los ponderales, los peines, todos los elementos vinculados más a la estética que al propio guerrero, que son elementos propiamente atlánticos. Las espadas, los cascos, los escudos son de prototipos locales, o como mucho de prototipos de la vertiente atlántica europea, pero no orientales. Y a partir de ahí ya hay toda una hipótesis en torno a cuál es la cronología de las estelas y su evolución. La hipótesis más elaborada, como os comentaba antes, la hipótesis de Sebastián Celestino, del año, que la publica como monografía en el año 2001, aunque ya llevaba mucho tiempo digiriéndose, ¿no? Y es una hipótesis que defiende una evolución en relación entre forma, elementos compositivos y distribución de las estelas. Es decir, las estelas más sencillas son más antiguas y se dan en el centro de la península. Las estelas más recientes son las más complejas, en las que aparecen elementos orientales, y se dan en el Valle de Guadalquivir. Conclusión: hay movimiento de pueblo desde el Valle del Tajo hacia el Guadalquivir, y a medida que va evolucionando ese pueblo y va avanzando en el tiempo, va incorporando elementos nuevos, de tal manera que, teniendo las más recientes y las más antiguas, supuestamente, podemos ordenar el resto. De más sencillas, más al norte, más complejas, más al sur, y en medio, ¿cuáles nos quedan? Las de Arma y Ajuar, del Valle de Guadiana, y las primeras estelas de Guerrero, que supuestamente aparecerían entre el Guadiana y el Guadalquivir. Es casi una evolución cronológica paralela a una evolución territorial, paralela a una evolución formal e iconográfica de las estelas. Claro, todo esto se ha montado sobre un estudio concienzudo y exhaustivo de la propia evolución de los elementos representados. Y sí es cierto que hay estelas que tienen elementos propios con una distribución más o menos homogénea y otras que no. Y sí es cierto que las estelas, hay estelas, sobre todo en la zona del Tajo, que tienen escudos con escotadura nube, y las estelas más sureñas, el escudo suele ser un escudo clásico, sin ningún tipo de marca. Pero nos encontramos con una serie de evidencias que dificultan esta interpretación. Y de nuevo, estas evidencias vienen de la provincia de Córdoba. La documentación de 2 estelas consideradas básicas, es decir, escudo, lanza y espada,
En el Cortijo de la Vega y en la Ribera Alta, ambos situados a orillas del Guadalquivir, desmonta la hipótesis de que las estelas más antiguas sean esas y estén siempre en el Tajo. Aparecen en la provincia de Córdoba. Así que esas estelas no son exclusivas de la zona del Tajo. Asimismo, como señala Murillo, no existen criterios objetivos, no existen datos arqueológicos que nos permitan fundamentar que unas estelas son más antiguas que otras, solo que unas son más sencillas que otras. Pero pegar el salto a decir las más sencillas son más antiguas y las más evolucionadas son más modernas, o las más complejas son más modernas, eso arqueológicamente no se ha documentado. Es decir, no hay ningún contexto que permita confirmarlo. Además, esa supuesta complejidad, esa supuesta homogeneidad compositiva del denominado grupo andaluz, no complejidad compositiva, perdón, sino homogeneidad compositiva del grupo andaluz es ficticia. Que todas las estelas de Andalucía sean de guerreros con toda la panoplia como la de Ategua es falso, porque aparecen estelas sencillas. Y además las últimas que están apareciendo son estelas que no son como las de Ategua, sino que son, sí aparece el guerrero representado, pero suelen ser estelas bastante sencillas. Por lo tanto, más que homogeneidad del grupo andaluz, lo que habría que hablar es de una heterogeneidad. Andalucía es el lugar donde mayor variedad y diversidad hay de este tipo de estelas, ¿no? Y estos son los dos ejemplos de Córdoba que demuestran que las estelas básicas no son exclusivas de la zona del Tajo. Aquí tienen, esto es un cuadro para que vean cómo en la zona de Andalucía hay una enorme variedad. Claro, están concentradas las de figura humana, pero también están concentradas entre el Tajo y el Guadiana, pero encontramos todos los tipos de estelas aparecen en la cuenca del Guadalquivir, lo cual demuestra que no hay ninguna evidencia que indique que esa evolución es direccional, unidireccional y unívoca. Además, nos encontramos con una serie de evidencias en otros lugares que demuestran que este fenómeno de las estelas, que se ha querido ver como propiamente indígena y precolonial, ni es tan indígena ni probablemente sea tan precolonial. Si analizamos las cronologías proporcionadas por los recientes hallazgos en Huelva, por ejemplo, en la Plaza de las Monjas, donde aparece en un contexto estudiado de una manera un poco, digamos, poco singular, un poquito singular, pero supuestamente en la base de un yacimiento arqueológico del centro de Huelva, han aparecido una serie de vasos del protogeométrico y del subprotogeométrico que son o que responden a un periodo que nos lleva hacia el siglo IX a.C. Si os recordáis la cronología que os había puesto antes, ese bronce final 3 se sitúa también en esa época. La aparición de estos elementos, y sobre todo el carbono 14, que es como el algodón, no engaña, el carbono 14 nos está demostrando que hay un tráfico comercial bastante intenso entre Oriente y el sur de la península ibérica en fechas de mediados del siglo IX. Es decir, que son contemporáneas a las famosas espadas de lengua de carpa, pistiliforme, a todas las espadas de la ría de Huelva y también a las espadas del Guadalquivir y de Córdoba y del Guadajoz, porque son del mismo tipo, esas espadas. Y además, os decía antes, es un contexto un tanto singular. Sí, es cierto, porque este yacimiento no se terminó de excavar, sino que ese material tan antiguo apareció en un vertedero. Vale. Aceptamos que el contexto estratigráfico ha desaparecido, pero lo que está claro es que esta cerámica no llega volando, y que esa cerámica solo se produce en el siglo IX. Por lo tanto, está claro que aquí hay un tráfico comercial, y el carbono 14 no falla. Aquí hay un tráfico comercial entre Oriente y Occidente que nos sitúa en un momento que hasta ahora se consideraba puramente precolonial. Pero no es el único caso, porque poco después se excava el Carambolo y se encuentran con un nivel de santuario, ya con función de santuario, con una fecha también de finales del IX, sobre una ocupación que nos puede llevar hasta el siglo XII. Pero bien, lo que nos interesa es la fase 1 del santuario, siglo IX, que nos está diciendo que hay actividad comercial fenicia y que hay una ocupación del espacio litoral del interior del Valle del Guadalquivir. El Carambolo está enfrente de Sevilla, todavía zona navegable con barcos de mar, ¿no? En el siglo IX. Es decir, si esto es en el siglo IX, imaginaros cuando se funda Cádiz, ¿no? Tenemos que irnos hacia atrás, en la fundación de Cádiz, puesto que esto es Sevilla, siglo IX.
Y el carambolo nos trae a la mente otra cuestión. Hasta ahora casi todo se fechaba, todo lo precolonial se fechaba por la cerámica carambolo, que se consideraba precolonial porque el carambolo en las excavaciones antiguas se interpretó como precolonial. Esta excavación demostró que la cerámica carambolo es colonial. Por lo tanto, esto genera un efecto dominó, imaginaros un dominó enorme en el que estamos todos los protohistoriadores del sur de la península cayendo uno detrás de otro, porque todo el anclaje sobre el que se había sostenido la construcción arqueológica de la protohistoria se ha venido abajo con 3 excavaciones. La de Huelva, esta y las excavaciones de Cádiz. Tanto la de Cánovas del Castillo como las recientes del Teatro Cómico de Cádiz, que han puesto en evidencia una colonización, no una precolonización, sino una colonización 150 años más antigua de la que se pensaba, mucho más profunda en cuanto a su intensidad y mucho más amplia en cuanto a su difusión geográfica, abarcando áreas como Huelva, Valle de Guadalquivir y, por supuesto, Bahía de Cádiz. Desmontando todas las cronologías, incluidas las cronologías con las que estábamos trabajando en Córdoba, el tan utilísimo y, por mi parte, utilizadísimo libro del poblamiento protohistórico en la campiña de Córdoba del doctor Murillo, ¿no? Todas esas cronologías y todo lo que hemos trabajado pues hasta el año 2005 se puede decir literalmente que se ha venido abajo y que hay que volver a construirlo sobre la base de las nuevas cronologías que nos ofrecen esto. ¿Por qué os lo cuento? Pues porque esto afecta a las estelas. Las espadas que aparecen representadas, los objetos que aparecen representados, la cronología de los contextos en los que supuestamente aparecen, todo eso está siendo hoy objeto de revisión. Y hay que mirar a las estelas desde una nueva perspectiva cronológica y cultural. Ferrer Albelda, hace bastante tiempo, incluso antes de que se excavara el carambolo, ya apuntó 3 pequeñas, utilizando también las reflexiones de Murillo, ya apuntaba 3 aspectos a tener en cuenta a la hora de fechar las estelas. E insisto, esto fue con motivo de la publicación de la estela de Montemayor en el año 99, lo cual ya tuvo bastante intuición a la hora de pensar por dónde iban dónde iban a ir los derroteros en el futuro, ¿no? Por un lado, los elementos orientales representados en las estelas no necesariamente tienen que ser precoloniales, porque de hecho los que aparecen en contexto arqueológico, como por ejemplo los carros, todos aparecen en contextos coloniales. No hay ningún carro que no aparezca en un contexto del sexto o séptimo como muy antiguo. Así que hablar de carros como elementos precoloniales es solo una hipótesis, puesto que no se ha corroborado arqueológicamente. De hecho, la arqueología demuestra que es lo contrario. Al igual que el carro, otro objeto. No es descartable que se graben objetos antiguos. Objetos antiguos bien que circulan, los objetos de un santuario, los objetos de una familia, los objetos del abuelo, es decir, que se graben las espadas de la familia, o un elemento que ya desaparecido se sigue representando como algo simbólico, incluso cuando ya su uso ha desaparecido, incluso el objeto en sí ya no existe. Por lo tanto, son objetos antiguos que se representan en estelas que a lo mejor no son tan antiguas. Y por otro lado, la cuestión de que ¿quién ha dicho que los objetos de bronce final no se siguen utilizando en época orientalizante? Si se utiliza la cerámica indígena, supuestamente indígena, hasta principios del siglo V, 400 años después, ¿por qué no se van a utilizar algunas espadas? Sobre todo si tienen un significado identitario, un significado simbólico para estas poblaciones. Eso es probablemente lo que ocurra con un caso de un conjunto de espadas y lanzas que apareció en una necrópolis orientalizante en Cástulo, en Jaén, la necrópolis de Estacar de Robaina, fechada en la segunda mitad del siglo VI. Una espada de tipología atlántica, un tipo de espada que se llama saída, porque aparece en un yacimiento de Cerdeña, ya fabricada en hierro, porque eso sí, eran indígenas, pero no eran tontos, entonces el hierro está mejor, bueno, pues nuestras espadas las fabricamos en hierro. Pero que nos indica que, bueno, estas espadas que siempre se dicen noveno, octavo, no. Está enterrándose un señor con una espada de este tipo en el siglo VI, a mediados del siglo VI. Así que eso de estela espada del bronce atlántico equivale a la estela es necesariamente bronce atlántico, esa ecuación no funciona. Bien, y nos vamos ahora a su función. ¿Cuál es la función de las estelas? Esto es una reconstrucción, esto no ha aparecido nunca así. La función tradicional, la que casi todo el mundo ha defendido historiográficamente para las estelas, es la de indicadores de tumba. Se pensaba que la estela es la representación del guerrero que está enterrado en la tumba. Aquí he hecho yo un pequeño montaje con la necrópolis de Cruz del Negro y con una estela encima. Pero esto es solo un montaje. No hay ninguna estela asociada a una tumba. Que
¿En Córdoba han aparecido asociadas a huesos? Los huesos no los hemos visto ni los hemos analizado. Y de hecho la de Ferremuriano apareció a huesos de ovicáprido, ¿no? Insisto, no a huesos humanos. Esta, pero desde luego es la hipótesis más sencilla, pero también más atractiva. Y esto nos lleva otra vez a la estela de Ategua. ¿Por qué? Porque la estela de Ategua ha sido el pilar en el que se ha sustentado esta teoría. Porque aparece una representación que intuitivamente a todos nos recuerda un cortejo fúnebre. Y además, no solo nos habla de un posible uso topográfico de señalización de tumbas, sino que también se ha relacionado con un determinado tipo de ritual que no es de aquí, ¿no? Y ahora nos vamos a la hipótesis de nuestro querido maestro Manuel Vendala, que asocia las estelas a una aparición de personajes, de poblaciones de origen egeo en el valle de Guadalquivir antes de la llegada de los fenicios. Otra suerte de precolonización que el profesor Vendala en el año 77 asocia a una presencia previa a los fenicios de poblaciones egeas. ¿Por qué? Pues porque, curiosamente, esta estela representa una escena que encontramos en la iconografía de la época, de la misma época, pero en Grecia, en los vasos de la necrópolis del cerámico, los vasos de Dipilon de Atenas, que son escenas del ritual griego y que además se pueden interpretar muy bien a través de la propia Ilíada, puesto que la propia literatura ha reproducido cómo son estos ceremoniales funerarios griegos. El profesor Vendala quiso ver en esta escena del antropomorfo tumbado sobre una camilla con una persona al lado lamentándose, la típica escena de prótesis o prócesis, que es la escena el momento en el que se vela al difunto. Es la familia y los amigos velando al difunto sobre la propia camilla. Y con, fijaros bien, los dos animales para el sacrificio, las personas llevándose la mano a la cabeza, la escena de la supuesta, el antropomorfo femenino llevándose la mano a la cabeza, y el individuo tumbado en la camilla. Lo tiene aquí. Claro, esta comparación, ¿no? Esta asociación es de una lógica aplastante. Pero insisto, los paralelos iconográficos no tienen siempre por qué corresponder a necesariamente influencias culturales. Simplemente esto lo traigo a colación para indicaros la trascendencia que ha tenido en la literatura arqueológica la estela de Ategua a la hora de entenderse como el ejemplar más completo y más elocuente en cuanto a una supuesta influencia oriental, no fenicia, sino en este caso egea, influencia cultural en las pautas de enterramiento. No solo aparece la escena de la prócesis, sino que también aparece otra escena muy bien descrita en los textos homéricos, que es la escena de la éxfora, que es el traslado del difunto al cementerio. Lo tenemos aquí y lo tenemos también en los vasos de Dipilon, en esta escena en la que aparece los danzantes, aparece el difunto sobre el carro, carro en este caso aparentemente de 4 ruedas, y que el profesor Vendala asoció a esta escena en la que aparecen también los danzantes y el individuo o bien idealizado, o bien muerto, o bien la persona que lleva el carro hacia el cementerio. La escena de la éxfora. Esta es, como digo, la hipótesis clásica sobre la estela de Ategua que ha venido a sostener, o ha permitido sostener durante muchísimos años la idea de un uso funerario. Sin embargo, como os decía, esta hipótesis tiene varios problemas. La primera es la cronología y la segunda es que esto se hizo en un momento en el que se consideraba que en Tarteso había una fase geométrica previa a los fenicios, gracias a estas estelas que no tienen un contexto arqueológico y gracias a una cerámica geométrica que se consideraba heredera de ese geometrismo griego, que es la cerámica tipo carambolo. Como os comentaba antes, la cerámica tipo carambolo ya no es del 9º ni del 10º, sino que ahora es del 8º. Plena colonización fenicia. Todo este armazón teórico pues se nos viene abajo. Y antes pues comentaba con la directora del museo, con Lola, lo necesario que es que el profesor Vendala os cuente esto. Es decir, ver cómo podemos repensar la estela de Ategua desde la perspectiva de su hipótesis tan interesante y que tanto calado ha tenido en la investigación posterior 40 años después, ¿no? Yo creo que es muy interesante volver a esta estela desde su posición, ¿no?, de ser uno de los primeros que la estudiaron en profundidad,
¿Cuál es su opinión 40 años después con todo lo que se han descubierto en estos últimos años, ¿no? Bien, más cosas. Nos he contado una cuestión importante. No hay tumbas de bronce final en el sur de la península. Entonces, no es que las estelas no estén asociadas a tumbas, es que no hay tumbas. Entonces, no hay ningún contexto funerario. Solo hay uno, sí, en Portugal. Este tan problemático de Rosado Casal do Meio, en Sesimbra, que sigue siendo una especie de garbanzo en un zapato para todos los arqueólogos, porque ¿cómo explicamos eso en Portugal? Un azolo, un dolmen, reutilizado, con unos señores dentro, con elementos tanto orientales como occidentales, es decir, una locura. Pero no hay ningún contexto funerario precolonial, así que difícilmente las estelas se pueden asociar a algo que no se ha descubierto y que probablemente no exista, porque es muy posible que el ritual funerario del bronce final tenga un sentido muy distinto al de enterrarse, sino más bien a no inhumarse, porque tampoco es inhumarse, porque va al agua, ¿no? Sino la incineración o el echar el cadáver completo, sin incinerar, a las aguas con las espadas y con el resto del atuendo que caracterizaría al guerrero, el escudo de escotadura, la lanza, etc. Y eso sí es lo que se representa en la estela. Eso es lo que queda en la tierra, porque el resto va a las aguas. Esta hipótesis es hoy en día una de las hipótesis más aceptadas. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los elementos metálicos del bronce final han aparecido en ríos, como el Támesis, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir, el Guadalete, el Guadajoz. Es decir, los elementos metálicos del bronce final siempre o casi siempre aparecen en contextos acuáticos. Y nos está hablando bien de un culto a las aguas sin muertos, o bien de un auténtico ritual funerario relacionado con el culto a las aguas. Con lo que quedaría, probablemente lo que quedaría en tierra sea un cenotafio. Siguiendo esta teoría, lo único que podemos aceptar es que las estelas sean cenotafios, es decir, tumbas vacías, o memorias de un individuo muerto. También se ha hablado, y esta es la hipótesis actualmente más aceptada, de que sean marcadores territoriales, asociados a áreas de alto interés económico. ¿Por qué? Pues porque todas aparecen asociadas, si bien ninguna está en contexto, pero sí todas aparecen vinculadas a caminos, vinculadas a vados de ríos, vinculadas a vías de comunicación naturales, a pasos de montaña. Es decir, no están en su sitio, pero sí están a 100 metros del lugar transitado desde la prehistoria hasta las cañadas medievales de la Mesta, tanto por personas como por animales. Es decir, lugares relacionados con la ganadería, con el control de pastos de montaña. Y es cierto que un estudio paisajístico de todas las estelas nos demuestran que si algo tienen en común es que están asociadas a lugares de paso. Es decir, podrían tener una función de indicadores de lugares de paso. Estos son los estudios que se han hecho. Una de las últimas que aparece asociada a una vía es precisamente la de Almadén de la Plata, la estela doble de Almadén de la Plata, asociada a una vía de paso entre el Valle de Guadalquivir y la meseta. Es decir, en vez de indicador funerario sería una suerte de indicador territorial. Una especie de yo soy el que mando, yo soy el dueño del ganado, por aquí pasa mi ganado, estos son mis pastos. Un poco sería el discurso y por supuesto elemento de prestigio. ¿Por qué? Pues porque tengo mi pedazo de carro, porque soy un guerrero y mi clan defiende este territorio. Sería la otra hipótesis. La otra alternativa, las estelas como indicadores territoriales, indicadores de área de especial interés económico, pero siempre con la representación del guerrero. Podemos desconstruir esta hipótesis y volverla a construir con diferentes variables. No voy a entretener más en ello. Simplemente se ha asociado a la ganadería, pero sin embargo, como ocurre con el caso de Ategua o con el caso de Montemolín, las estelas aparecen asociadas en el Valle de Guadalquivir a poblados consolidados. En Extremadura casi siempre a lugares de paso, pero en el Valle de Guadalquivir curiosamente aparecen asociados a lugares de paso cercanos a poblados consolidados. Es decir, no sabemos antes si fue la gallina o el huevo. Es decir, si la estela está indicando un lugar en el que al final se acaba asentando un gran poblado, como Ategua, como este caso de Montemolín, o si, porque hay un gran poblado, la estela se coloca en la entrada del poblado al lado del paso del río. En el caso de Ategua, el paso del Guadajoz; en el caso de Montemolín, el paso del río Corbones. Montemolín es casi el alter ego de Ategua en la campiña de Sevilla. Por eso he utilizado este ejemplo, aparte de porque es un ejemplo que conozco bastante bien, ¿no? Porque es quizá topográficamente
lo más parecido que hay en el Guadalquivir bajo al caso de Ategua. Estela vinculada a vía, pero también vinculada a un núcleo ya muy importante. Es decir, no solo a un lugar de paso, sino también a un lugar ya de control efectivo del territorio. Tenemos una imagen del poblado de Montemolín. Y por último, una teoría más reciente, que solo voy a esbozar muy por encima y que me lleva a la siguiente, ya a la conclusión, ¿no?, de esta exposición, que es el hecho de que la aparición de las estelas se haya asociado a o mejor, la aparición del guerrero que se representa en las estelas se haya asociado a un aumento de la beligerancia en un contexto de presión externa. Ya no solo vamos a hablar de fenicios aquí, sino que este autor, Moreno Arrastio, nos habla de unos fenicios que no vienen a comerciar, sino que en primera instancia vienen a llevarse esclavos y a saquear. Son piratas. Los primeros fenicios son piratas. Además, la piratería en el mundo antiguo estaba muy bien vista. Estaba mejor vista que comerciar. Era más barata. Entonces, y era una actividad que incluso se reglamenta. De aquí a aquí, ¿no?, hay tratados, segundo tratado romano-cartaginés, reglamenta por dónde pueden piratear los romanos y por dónde los cartagineses. Así que figúrense, ¿no?, hasta qué punto estaba claro que era una actividad, ¿no? Bien, la presión de esta primera etapa de colonización fenicia, que es simplemente, como en el caso de la África en el siglo XVII y XVIII, llegar, raptar a todo lo que se mueva y robar todo lo que tengan, pues eso habría generado un contexto negativo, primero de repliegue hacia el norte, el Valle del Tajo, primeras estelas, y luego un aumento de la capacidad guerrera que hacia el sur, hacia ocupar el lugar de origen de esas poblaciones, Valle de Guadalquivir, paralelamente a la interacción con esos fenicios que vienen primero a piratear y luego a comerciar. Es decir, es como el autor la llama, una hipótesis pesimista. Es decir, que parte de una visión pesimista de las relaciones entre foráneos y locales. Es una constante situación de guerra lo que hace que la gente se vaya a Valle del Tajo y desde allí se conforma una sociedad guerrera que combata a estos invasores hasta que al final la situación se invierte y de invasores pasan a comerciantes. A lo mejor no tan bien visto y no tan pacífico como se piensa, pero en una situación ya menos pesimista o menos negativa. Y esto me lleva al último punto con el que dejo una interrogante abierta sobre la adscripción cultural de las estelas. Abierta porque ni tengo interés ni creo que tengo fundamentos para cerrarla. Las estelas son indígenas 100% o son un fenómeno provocado, como diría Moreno Arrastio, por una presión oriental y además muy influido por esa presencia oriental. Eso no lo sabemos. No sabemos si las estelas son un producto genuino de una población del bronce final sin influencia fenicia o ya procede de una primera proceso de jerarquización y de cambios en los hábitos de consumo, por supuesto, pero también en las formas de vida, incluso en las formas de organización generada por esa influencia fenicia. Pero además, y termino con esto, creo que es muy interesante reflexionar sobre el hecho de que hablamos de las estelas como si fuera un fenómeno propio del suroeste, pero nada nos indica que todo el suroeste tenga la misma configuración étnica. Que haya una manifestación común a diferentes áreas, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Portugal, no significa que los pueblos sean los mismos, significa que comparten pautas culturales similares. Porque por esa regla de tres podemos pensar que porque en Inglaterra se utilicen espadas de tipo Huelva, la gente de Inglaterra son como los de Huelva. No. Las poblaciones de bronce atlántico inglés utilizan espadas llamadas tipo Huelva y en Huelva también, pero porque hay un comercio de espadas y hay un comercio de elementos, pero no porque sea la misma población. Entonces, hay que tener muy en cuenta que este fenómeno de las estelas quizás esté reflejando su propia variabilidad, esté reflejando una clara heterogeneidad entre las poblaciones locales. Pero tampoco debemos olvidar que es un proceso a largo plazo que probablemente también esté asociado a una tremenda heterogeneidad de los fenicios, de las poblaciones orientales. Como antes comentaba, podemos hablar de chipriotas en el noveno y podemos hablar de tirios en el séptimo. Pero junto con esos tirios y esos chipriotas, quizás llegaran poblaciones de Oriente de Canaán, arameo, hititas, incluso probablemente gente de Israel o de los pueblos cercanos a Israel, griegos. Entonces, todo ese collage, toda esa situación de contacto intercultural
no lo podemos pasar de largo cuando analizamos el fenómeno de las estelas, que precisamente, si algo está demostrando, es una tremenda, dentro de su supuesta homogeneidad, está demostrando también una enorme heterogeneidad de situaciones de sustrato y de situaciones de relaciones con otras poblaciones. Y bueno, con este interrogante os dejo y bueno, espero haberos dejado con ganas de aprender más sobre esta cuestión.